Conflictos armados, relaciones internacionales, soberanía, análisis coyuntural, táctica y estrategia militar, terrorismo. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Lógica de Guerra, un espacio informativo de difusión sobre los conflictos humanos a nivel de los estados donde involucran total o parcialmente sus fuerzas armadas o componentes irregulares. Todo ello considerando sus dimensiones diplomáticas, sociales, políticas, psicológicas y económicas. Asimismo, aporta una visión didáctica sobre las cuestiones prácticas de la política de defensa de los países, la planificación estratégica, así como los aspectos operativos de la guerra moderna y no convencional. En este sentido, nuestro video de hoy se titula Bloqueo contra Venezuela, un crimen de lesa humanidad en proceso. Las sanciones económicas contra Venezuela han sido ampliadas y endurecidas desde el año 2015, con la primera orden ejecutiva de Estados Unidos. El objetivo, crear una crisis social para justificar un cambio forzado de gobierno. La consecuencia, el sufrimiento de niños, hombres, mujeres y ancianos. Venezuela ha resistido desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia las agresiones de Estados Unidos y sus aliados, golpes de Estado, violencia opositora, inflación inducida, ataques a la moneda nacional y amenazas de intervención militar. Pero el más grave de todos es el bloqueo financiero para asfixiar la economía del país sudamericano y causar una crisis social que justifique un cambio arbitrario de gobierno. Para algunos venezolanos y parte de la comunidad internacional, las sanciones económicas y el bloqueo solo afectan supuestamente al gobierno de Nicolás Maduro. Esto ejemplifica cómo ha calado la campaña mediática de Estados Unidos, pues logra imponer un devastador bloqueo al sistema económico de un país y de alguna manera posicionarse como salvador en vez de verdugo. La realidad es que el bloqueo de Estados Unidos ha causado graves daños a la población venezolana, pero para entender cómo y por qué, debemos hacer un repaso por algunos conceptos y la historia reciente del país caribeño. Es válido revisar la definición de bloqueo y de sanciones en el sentido que se maneja en instancias internacionales. Un bloqueo financiero consiste en evitar que una persona natural o jurídica pueda comerciar, comprar, vender, canjear e incluso recibir ayuda de terceros porque serían sancionados. De forma específica, cuando nos referimos al caso de Venezuela, el bloqueo consiste en expulsar al país de los mercados financieros internacionales. Esto impide que pueda renovar o adquirir nuevos títulos de deuda pública en los mercados de valores mundiales. El bloqueo contra Venezuela se configura en forma de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que bloquean la economía del país y limitan el movimiento de los funcionarios del gobierno venezolano. En este sentido, las sanciones internacionales son un instrumento de naturaleza económico-diplomática que tienen por objeto modificar políticas o actividades de otros países que suponen violación de derecho internacional o incluso de los derechos humanos. A todas estas, ¿por qué existe el bloqueo contra Venezuela? Los objetivos que se persiguen a la hora de imponer sanciones internacionales contra un país son varios, pero el principal es modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, entidad no estatal o un grupo de individuos. Es decir, forzar un cambio de gobierno como consecuencia del daño económico ocasionado a la población. Esta estrategia de sancionar y bloquear económicamente a un país no inició en Venezuela, es una forma de agresión de larga data y entre los ejemplos más notorios están Yugoslavia en 1921, Grecia en 1925 y Cuba en 1962. El último caso demuestra que no siempre son efectivas para imponer un cambio de gobierno y modelo político, pese a los grandes daños contra la población cubana durante más de medio siglo. A todas estas, ¿en qué consiste el bloqueo económico contra Venezuela? El bloqueo financiero contra el país caribeño inició con la orden ejecutiva del 9 de mayo de 2015, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se trató de la ampliación de las sanciones económicas emitidas por el Congreso de los Estados Unidos el 10 de diciembre del año 2014 contra el gobierno venezolano. Dicha orden ejecutiva fue prorrogada en los siguientes años por Barack Obama y su sucesor republicano Donald Trump, hasta acumular un conjunto de prohibiciones al sistema financiero y económico venezolano.
Las pérdidas financieras de Venezuela, producto de la calificación de riesgo y la imposibilidad de mover los títulos del país, asciende a 1.4 billones de dólares. Todo ello ha traído como consecuencia la prohibición de todas las transacciones orientadas a conseguir financiamiento para Venezuela, como la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno, lo cual incluye bonos, préstamos, extensiones de crédito, garantías de préstamo, cartas de crédito, borradores, aceptaciones de banqueros, facturas o nota de descuento y papeles comerciales. También se prohíbe toda transacción relacionada con la provisión de financiamiento y otras transacciones en cualquier divisa digital, moneda digital o token digital. Esta medida especialmente afecta directamente a la criptomoneda Petro. Asimismo, se prohíbe la venta, transferencia, cesión u otorgamiento como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la cual el Estado venezolano tenga el 50% o más de propiedad. Cada vez se limita más a las instituciones nacionales, tanto públicas y privadas, para ejecutar pagos a proveedores, beneficiarios, recibir pagos, ejecutar transacciones, administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras como las cancelaciones de títulos y bonos de la deuda pública y acceder a fuentes de financiamiento internacionales. El cierre unilateral de contratos de corresponsalía bancaria a las principales instituciones financieras venezolanas, como el Banco Central de Venezuela, Banco de Desarrollo Económico Social de Venezuela, Banco Bicentenario, PDVSA y otras, han hecho que los bancos que siguen manteniendo relaciones con instituciones venezolanas hayan incrementado significativamente las comisiones bancarias por ejecución de operaciones. De igual forma, se prohíbe al Banco Central de Venezuela realizar transacciones en dólares estadounidenses. También se limita e interrumpen las operaciones en bancos internacionales dentro y fuera de los Estados Unidos. Esto se ha traducido en mayores costos transaccionales y pérdidas de valor que deben ser asumidos por Venezuela. Además, la situación ha obligado a utilizar otras monedas de mercados emergentes, lo que ha generado millonarias pérdidas financieras por las variaciones cambiarias respecto al dólar estadounidense. El bloqueo de activos financieros, capital, filiales y empresas asociadas a estatales venezolanas, principalmente la estatal petrolera PDVSA y sus filiales como Citgo, la cual posee 3 refinerías en Estados Unidos, una red de oleoductos y más de 5.000 gasolineras, han sido confiscados y bloqueados sus activos. También la apropiación de recursos denominados en dólares y otras monedas en bancos internacionales ha caracterizado estas sanciones económicas unilaterales impuestas por los Estados Unidos, las cuales tenían como condición ser reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. También existen sanciones a funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano, pero estas carecen de información y de fundamento, no detallan el cuál banco está en las cuentas congeladas ni cuánto dinero tenían, tampoco dicen cuáles bienes fueron confiscados y en qué parte de Estados Unidos o el mundo se encuentran. ¿Cuáles han sido las consecuencias del bloqueo para los venezolanos? Como ya se expuso a lo largo del video, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela van dirigidas a bloquear toda su economía, un concepto que es importante explicar una y otra vez, puesto que la oposición y la prensa alineada a la derecha han posicionado la matriz de opinión de que las sanciones no afectan a la población venezolana, sino que congelan cuentas bancarias y bienes de funcionarios gubernamentales. Pero la realidad es mucho más siniestra que esto. Estados Unidos, como líder del sistema financiero internacional, ha ordenado que las reservas que le pertenecen al pueblo venezolano sean retenidas por organismos financieros del mundo. Las sanciones contra Venezuela tienen un grave efecto sobre los venezolanos, debido a que es un país que depende de sus importaciones de alimento, medicina y maquinaria para su producción interna. A su vez, las importaciones dependen de los recursos por la venta de petróleo, que también es restringido por los Estados Unidos. Venezuela no puede en este sentido vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados. De hecho, las presiones del gobierno estadounidense contra la India inhibieron que se duplicaran los despachos de crudo hacia la nación asiática. Las sanciones impiden importar medicina que no se producen en el país
El 7 de septiembre del año 2017, el presidente Nicolás Maduro denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente el congelamiento en un puerto internacional de un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina. En el 2018, el presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, indicó que 39 millones de dólares destinados para la compra de alimentos y medicinas fueron devueltos por el sistema financiero internacional a Venezuela. Por otro lado, las sanciones han saboteado la transacción de 4.800.000 euros necesarios para atender a 26 pacientes venezolanos que se encuentran en Italia, quienes esperan trasplante de médula ósea. Estas personas reciben tratamiento gracias a un convenio de Venezuela por parte de su filial PDVSA con una fundación. Los recursos forman parte de los 1.543 millones de euros retenidos por la entidad financiera Novo Banco de Portugal. En julio del año 2021, un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la Organización de Naciones Unidas denunciaron que las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela ponen en riesgo a los pacientes con cáncer. El comunicado del grupo de expertos alude a la aplicación estricta de las sanciones a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, lo cual incide en cientos de pacientes de cáncer en el estado crítico, cuya única esperanza para recibir tratamiento ha sido viajar al extranjero. La vida de los pacientes venezolanos que se han sometido a trasplantes y se encuentran parados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían, aseveran en el comunicado. Dicha situación se origina luego de que Washington negara el control de la empresa estadounidense Citgo Petroleum Corporation al gobierno venezolano, entidad que a través de la Fundación Simón Bolívar gestionaba el programa de atención a pacientes con cáncer de manera benéfica. Las sanciones también impiden importar alimentos e incluso desarrollar la industria agroalimentaria ante el bloqueo para adquirir nuevos insumos y equipos. Se trata de un duro golpe para la población venezolana. Un ejemplo de esto ha sido el bloqueo naviero para el ingreso de alimentos distribuidos por el Comité Local de Abastecimiento y Producción, mejor conocido como CLAP, un sistema de organización popular para llevar bolsas de comida casa por casa. El 19 de mayo del año 2019, el secretario general de los CLAP, Freddy Bernal, informó que el gobierno de Estados Unidos sancionó a 10 de las 12 empresas navieras que trasladaban alimentos a Venezuela para los CLAP. Aunado a eso, no se pueden pagar directamente en dólares a México por los alimentos y las transacciones deben hacerse a través de un tercer país. Como resultado, el intercambio comercial pasó de tardar 20 días a 60. Las sanciones afectan la educación e investigación del país, debido a que no es posible adquirir equipos para las ciencias básicas o libros u otras bibliografías que se producen fuera de Venezuela. También el deporte se ve afectado porque la nación sudamericana no puede incorporar equipos e implementos deportivos, mientras que los bloqueos de pagos internacionales amenazan con no poder trasladar a los atletas a competencias mundiales. A pesar de la existencia del bloqueo económico y las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América contra Venezuela, no han sido motivos para doblegar al digno pueblo venezolano, quien aún se mantiene al pie de lucha contra los embates de las potencias extranjeras. Aquí concluye su programa Lógica de Guerra. Esperamos que el mismo haya sido de su agrado. Me despido no sin antes recordarle a nuestra audiencia que esta iniciativa es gracias al Estado.net, hegemonía cultural para un nuevo imaginario colectivo. Pueden ubicarnos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Suscríbete a nosotros en YouTube. Si te gustó el video, dale like y haz clic en la campanilla para recibir nuevas notificaciones de nuestros contenidos. Mi nombre es Willow Cáceres y para mí fue un inmenso placer compartir con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.